Hemos escuchado las preciosas alabanzas y también hay que preparar nuestro corazón para escuchar la bendita palabra del Señor. Dejo el tiempo a nuestro hermano Miguel Ángel. Y pueden pasar a su lugar, por favor. Gracias. Antes de entrar a la palabra del Señor, quiero avisarles, vamos a tener que hacer algunos ajustes. Los días jueves y los días de vigilia vamos a tener los testimonios y las participaciones. Porque los americanos están teniendo un servicio a las 4 de la tarde, estamos saliendo muy tarde, entregando a la iglesia muy tarde y podemos tener problemas, porque ellos empiezan a llegar y nosotros todavía estamos aquí. Entonces, el que quiera testificar, quiera participar, los días jueves y el día de vigilia, todo lo que quieran participar. Ya el domingo vamos a tener que poner un alto ahí, porque no me está dando tiempo a llegar a tiempo tampoco a Clear Lake. Y vamos a tener que hacer un ajuste ahí, por favor. Muy bien, vamos a entrar a la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 7. Juan 7:37. Quiero felicitar al grupo Unidos por Cristo. Hay muy buenos comentarios en Clear Lake por su participación. Quedaron muy contentos los hermanos. Otra vez que salgamos, cuando salgamos, alguna invitación que nos hagan, chequeen su sonido ustedes, porque estaba muy bajito el sonido ese día, para que ustedes prueben antes de empezar, para que lo dejen a como ustedes lo pidan. Pero están muy agradecidos los hermanos por el sacrificio que hicieron de ir hasta allá. Así que les damos gracias, mis hermanos, y a todos los que pudieron ir. Bien, Juan 7:37 dice la poderosa palabra del Señor: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Padre, en el nombre de Jesús, le damos toda gloria, Señor, toda honra, toda adoración, Señor, toda alabanza. Le pedimos, glorioso Dios, que esta poderosa palabra quede en nuestra mente, en nuestro corazón, que sea para crecimiento espiritual y que nos ayude, Señor, a ser cada día mejores. Todo aquel que vaya a escuchar esta enseñanza, le pedimos humildemente, Señor, que sea de bendición y que le sea para crecimiento. Se lo pedimos, se lo suplicamos, se lo intercedemos, Padre, en el glorioso y poderoso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Bien, vamos a compartir un concepto, y en base a ese concepto, si lo entendemos, vamos a entender esta palabra. Es un concepto profundo, fácil de entender, si logramos captarlo. Todos conocemos un río. ¿Quién no conocerá un río? Todos sabemos que es un río. Hasta aquí vamos bien. ¿Usted ha visto que a un río se le dificulta correr? No. ¿Usted ha visto que a un río, si un árbol se le atraviesa, le estorba? ¿Usted ha visto que a un río, si una gran roca está ahí, le estorba? O la arranca, o la mueve, o la moldea, o la quebra, pero no va a detener que el agua corra. Y usted ha visto que el río toma posición de lo que es de él, y él lo reclama. Por eso una persona que construya una casa en el lecho de un río, tarde que temprano el río se va a llevar su casa. Aunque no esté crecido, aunque esa tierra todo el tiempo esté seca, con una crecida, ese río se va a barrer la casa y se la va a llevar. Entonces la gente inteligente
respeta a un río y respeta el poder de un río. Pues ahora vamos a cambiar. Desde que nosotros nacemos, Dios nos da la facultad que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Pero tristemente nosotros no permitimos que el Espíritu Santo de Dios lleve a cabo eso en nosotros, porque no nos rendimos al Señor. Porque el que cree en el Señor, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, prácticamente el Señor nos está diciendo: eres un río, tienes poder, yo te di poder. ¿Quién nos da el poder? Dios. El Señor. Por eso, cuando nosotros vamos a entender este concepto, espero que el Señor me dé la sabiduría para podérselos explicar y que quede en su mente y en su corazón. Yo soy un río según la Escritura, porque el Señor me permite que de mi interior salgan ríos de agua viva. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué es lo que alimenta un río? ¿No es la lluvia? Dígame usted, ¿qué alimenta un río? Si llueve, crece el río. Y si no llueve, crecerá el río. Y si no llueve y no llueve, ese río se va a secar. Ahí está el río, ahí está la marca que dejó el río por donde él pasa, pero como no hay lluvia, entonces el río está seco. Entonces, el agua que alimenta al río es la lluvia. Lo que va a hacer que de mí corran ríos de agua viva son mis pensamientos. Si mi pensamiento es Jesús, Él es la fuente de agua viva. Amén, aleluya. Si mi adoración es Jesús, mi río va a fluir. Aleluya. Si yo me consagro a Jesús, le sirvo a Él, lo hago de todo corazón, me encanta servir al Señor, mi río va a fluir. Y a donde yo vaya, aunque no haya nada, voy a dejar marca de que por ahí pasé, porque el poder del Espíritu Santo va con nosotros. Amén, aleluya. Y voy a fluir como fluye el agua. Voy a correr como corre el agua. Lo que se me ponga enfrente me lo voy a llevar. Y voy a dejar marca de que yo, como sea tu nombre, vas a ser un río al lugar donde el Señor te lleva. Por eso dice la Escritura: de su interior, ¿de dónde? De su interior correrán ríos de agua viva. Y fluimos como fluye el agua. ¿Usted en su vida ha visto que un río fluye al revés? Que en vez de ir de donde salió, porque el río salió del mar, porque el mar, el ciclo del agua, el río vuelve al mar, vuelve a su fuente de bendición, donde están sus bendiciones. Y él va cargado de frutos. El río va cargado de nutrientes. Por eso existen los ríos. Los ríos existen para llevar todo tipo de nutrientes al mar, para alimentar al mar. Porque la fuente de alimentación del mar proviene de los ríos. Amén, hermano. Entonces, nosotros como ríos del Señor, a donde vayamos, tenemos que llevar alimento espiritual. A donde el Señor nos lleve. Y dejar huella de que por ahí pasó un río. Pasó Juan, pasó Pedro, pasó Chana, pasó quien haya pasado. Dejó marca que él estuvo ahí. Y que nada lo dificultó para dejar sembrada la palabra del Señor. Pero resulta una cosa curiosa, hermano, que cada vez que usted y yo pensamos algo negativo y lo confesamos, en vez de correr como corre el río, corremos al revés. Y todo se nos regresa a nosotros. Y en vez de ser de bendición, no somos de bendición. Ni para nosotros, ni para los demás. Porque no fluimos como fluye el agua. Aleluya. Y evitamos que los ríos de agua viva se manifiesten en nosotros. Por eso hay cantidad de gente que no siente nada, no se goza con nada, no le gusta nada, todo le cae mal. ¿Sabe por qué? Porque está fluyendo al revés. Sus pensamientos, sus acciones, sus expresiones son negativas.
y va a acabar destruyéndose la persona. Simple y sencillamente por no obedecer. Jesús dijo: de tu interior correrán ríos de agua viva. ¿Y a dónde correrán? Si el Señor nos quiere llevar a la abundancia, el Señor anhela que estemos con Él en los lugares celestiales. De hecho, se fue a preparar lugar para nosotros. Aleluya. Y está sentado a la derecha del Padre y tiene lugar preparado para nosotros. Y Él está esperando que cada uno de nosotros seamos un río. Ahora, si cada uno de nosotros somos un río, todo un conjunto de hermanos de una iglesia es un tremendo río. Sí, amén. Es un río poderoso. ¿O no? Pero si nosotros para todo ponemos peros, ponemos dificultades, no se puede, está muy difícil. Que lo haga otro, yo no. ¿Y por qué yo? ¿Esos pensamientos son positivos o son negativos? ¿Tu corriente va como fluye el agua o va al revés? ¿Vas a tener éxito en la vida? No. ¿Vas a tener éxito en el Señor? No. ¿Por qué? Porque no estás fluyendo como fluye el río. Tú párate en el río ¿cómo se llama? El río Western, ¿cómo se llama? El río de Moiso, ¿cómo se llama este que está aquí? El del puente, ¿cómo se llama? Los que son de aquí, ¿cómo se llama su río? El río nosotros se llama río Iowa, el que pasa por donde yo Se vivo. llama Río Western City. Y este entonces se llama río Western City, ¿o cómo se llama? ¿No saben cómo se llama? Río Western City. Bueno, es importantísimo que sepan los nombres de los ríos donde ustedes viven. No tiene nombre. Bueno, vamos a tener que ponerle nombre. Vamos a ponerle río Danielito. Entonces, usted párese y observe cómo está el río. Y usted fíjese que cuando llueve, el río se goza, rebosa de agua. Y si llueve mucho, hasta invade más terreno y se ensancha. Y lo que le estorbe se lo lleva. Y si usted se le atraviesa, también se lo lleva. Y el río no respeta a nadie. Él lleva su fuerza y lleva su poder que Dios le dio, porque tiene una función muy importante que hacer en la naturaleza. Entonces, cada uno de nosotros, Dios nos ve como ríos. Pero hay un montón de ríos secos, amargados, que todo el tiempo están hablando mal de ellos y de los demás. No únicamente secan su río, sino que secan lo de los demás. No únicamente acaban con su caudal, sino que acaban con caudales ajenos que no les corresponden. Ahora, esta palabra es dura. Es dura para los que estén aquí y para los que la vean allá. Pero así es la palabra. Amén. Yo se la estoy explicando de la mejor manera para entender lo que Jesús dijo. Jesús dijo: de su interior, ¿de dónde? De su interior. Correrán ríos de agua viva. Entonces, si mi mente está educada a hablar bien de mí, yo fluyo como fluye el agua, ¿o no? Fluyo como fluye el río. Pero si a mí se me sale, híjole, qué gordo me caigo, qué feo estoy, qué gordo estoy, qué flaco estoy, qué desastre, no me gusto. ¿Para dónde va fluyendo tu río? ¿Va fluyendo como fluye el río o vas al revés? Contesten usted, ¿cómo va? ¿Va como va el río o va al revés? Es un fracasado. ¿Y sabe por qué es un fracasado? Por su manera de pensar. Porque sus pensamientos es su lluvia que alimenta su río suyo. Y si su lluvia es positiva, aunque todo sea negativo, usted es positivo, usted cree en las poderosas palabras y promesas del Señor, su río siempre estará fluyendo. Amén. Y a donde usted vaya dejará marca, amén, dejará huella, amén, y será de bendición. Amén. Hasta aquí vamos bien. Amén. Pero si yo todo el tiempo estoy con pensamientos negativos, cambiando mi alegría y mi gozo que Dios me dio por tristeza, ¿cómo va mi río? Mi río va lleno de agua con tremendas corrientes, o mi río está seco. ¿Cómo está? Hay gente que toda su vida está triste. Hay gente que toda su vida está amargada. ¿Cómo estará su río?
¿Proveerá verdor alrededor del río? Eso significa, ¿dará gozo a los que están cerca de él o también lo seca? Lo seca. Sí, amén. ¿Y sabes por qué lo seca? Porque él está seco. Sí. Porque por sus pensamientos y por el fruto de sus palabras, así es su río. Y su río está seco. Qué interesante, ¿verdad? En cambio, si me educo y cuando mi boca va a hablar algo negativo y mi mente lo quiere hacer, le digo, no, 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 eso no es. Por eso dice la palabra, toma lo bueno y desecha lo malo. ¿O no nos dice? Toma lo bueno y desecha lo malo. Si un pensamiento no me es bueno, ¿por qué lo voy a confesar con mi boca? Para que seque mi río. Porque si lo seca, deja de fluir mi río. Y en vez de que fluya hacia el mar, hacia mi bendición, fluye al revés, hacia mi desastre. Por eso hay tanta gente fracasada, hermano. Por eso hay tanta gente que solos evitan la bendición de Dios por negativos, por no hablar a favor de ellos. Por eso una vez el Señor me indicó y me dijo, conforme tú bendigas a los demás, así te voy a bendecir a ti. Porque si yo bendigo a los demás, mi río estará lleno de agua o estará seco. Está lleno. Quizás. A mí me critican mucho que porque doy dinero aquí, que mando allá. Pues le voy a decir una cosa, todo ese dinero Dios me lo multiplica. ¿Y sabe por qué? Porque dando es como recibimos. Aquí dice, dando es como recibimos. Y la mayoría de gente quiere recibir sin dar. Que otros estén contentos cuando yo no estoy. Otros estarán contentos cuando yo no estoy. Los que están fluyendo. Los que fluyen y sus pensamientos son positivos. Si tu marido está enojado contigo, pues tú no te enojes. Si él se quiere secar, que se seque. Fue su decisión. Si tu esposa está enojada, pues tú no te enojes. Allá se le pasará. A lo mejor con el agua que está fluyendo de ti, con tu río que fluye de ti, tú le traes verdor y lo vuelves a la vida. Porque si no se va a secar. Porque no permite que el Espíritu Santo lo use como un río de agua viva. Hay muchos ríos de amargura. Hay hermanos y hermanas que en vez de tener el gozo del Señor tienen la amargura del enemigo. ¿Sabe por qué? Porque están secos. ¿Y sabe por qué están secos? Porque no piensan bien. Piensa bien y tu río fluirá. Piensa positivo y tu río crecerá. Gózate en lo que haces, en lo que dices, en lo que comes, en lo que bebes. Gózate hasta en el problema. En la situación difícil, gózate. Nosotros ahora que fuimos a Cuba, nos tocó duro ese viaje, durísimo, durísimo. Yo bajé como unas 10 libras o más, pero ya las estoy reponiendo. Ya me he propuesto, le estoy dando duro a las hamburguesas para subir un poquito. Bajé mucho. Entonces, cuando la situación está difícil, todo el tiempo, cuando Dios te va a mandar una bendición y te va a pasar a otro nivel, siempre viene una situación muy difícil. Y el que es inteligente y el que sabe, aguanta. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. No pierdo el gozo, no pierdo la alegría. Sigo contento, estoy feliz, estoy alegre. Bendito sea el Señor, algo bueno viene para mí. Y cuando Dios permite eso, nosotros bien enojados. Pero hombre, ¿por qué yo? Secando el río y secando el río y secándolo hasta que lo secamos. Y no fluimos como fluye el río, fluimos al revés. ¿Qué pasaría si el río se regresa de donde vino? Desaparece. ¿O no? Porque el río se va alimentando por donde va pasando. Por donde va pasando se va enanchando. Y otros rillitos más chiquitos vienen a él y lo hacen grande. Así como el Mississippi. Lo hacen enorme. Todos llegan a él y él se pone robusto y fuerte. Por eso cuando tú permites que el río del Señor se manifiesta en ti, serás grande. Dejarás huella. Llegará el día en que mueras y ahí quedó la huellota que tú exististe. Porque permitiste que de tu interior
salieran ríos de agua viva. Tus pensamientos eran buenos. ¿Usted conoce gente que todo el tiempo se anda quejando? A ver, dígame, ¿conoce o no conoce? ¿Usted conoce gente que nada está bien para ellos? Contéstenme, hermanos, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces, ¿cómo estará su río? ¿Estará fluyendo? ¿Habrá posibilidad de mejorar? Sí, si tú lo ayudas. Si tú le llevas de tu gozo, si tú le llevas de tu paz. Hay gente que no tiene paz, viven sin paz. Hay gente que no tiene amor, se odian a ellos mismos. No hay amor. Hay gente sin paciencia, no tienen paciencia. Hay gente que no tiene benignidad, no saben perdonar. Hay gente que no tiene dominio propio, no saben tener dominio propio. ¿Y sabe por qué? Porque no permiten al Espíritu Santo de Dios que se manifieste en ellos para que su río crezca. Amén, aleluya. ¿Será malo tener paz? Dígame usted, ¿será malo que estemos llenos de paz? Que aunque esté la situación como esté, nosotros estamos en paz. Porque es más grande el que está en nosotros que el que está contra nosotros. Yo estoy en paz. Que acá, que allá, que más acá, que más allá, en paz. Y yo estoy fluyendo como fluye. ¿Cómo fluye qué? El río. Pero cuando pierdo mi paz, todo me desespera, todo me enoja, todo me molesta. Mi río se volteó. ¿Para dónde va mi río? Para atrás. ¿Estaré fluyendo o me estoy consumiendo lo que ya el Señor me dio alguna vez? Por eso, mis amados, Jesús es tan sabio. Y aquí en Juan 7:38 dice: el que cree en mí. ¿Usted conoce mucha gente que no cree en Él? La condición para que tu río fluya es primero creer en Él. ¿Y la gente quiere creer en Él? No. Quieren hacer que su río fluya nomás porque ellos lo dicen. Y luego dice aquí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, partiendo de ahí, ¿entendimos el concepto? ¿Ya lo entendimos? Amén. La próxima vez que usted se enoje, acuérdese, ¿para dónde va su río? ¿Está fluyendo como fluye el agua o va al revés? ¿Cómo va? Al revés. ¿Usted conoce gente así? Yo conozco gente que vive todo el tiempo así, al revés. No, todo está difícil, no se puede. No, cayó nieve. No, me voy a ir al diche. No, me puede caer un rayo. No, mejor no voy. ¿Para dónde va su río? ¿Acaso Dios no te dio el poder de pensar? ¿Sí te lo dio o no te lo dio? Entonces, ¿por qué no usas bien tus pensamientos para tu bien? ¿Por qué no los usas? Hay gente que nunca tiene tiempo de sentarse en una silla a pensar. ¿Sabías tú que los inventos que han cambiado la historia del mundo es por gente que ha tenido el tiempo de sentarse en una silla a pensar? Las grandes compañías como la Toyota, la GMC, las grandes compañías muy poderosas, le pagan altísimos sueldos a personas inteligentes nomás para que estén sentados pensando. A ver qué idea se les ocurre. Hay uno que se les ocurre por ahí una al mes o a los 2 meses, pero son ideas que cambian el curso de la compañía. Les voy a poner un ejemplo. Hubo una reunión de altos ejecutivos de la compañía Colgate, porque bajaron las ventas, no se vendía la Colgate, la gente duraba mucho en comprar la pasta Colgate, y ahí andaba don Francisco, don Pancho, barriendo, limpiando los pisos de la sala de juntas, y cada que preguntaban esa pregunta, ¿y por qué la gente dura tanto en comprar la pasta? Y don Francisco, yo, cállese usted no sabe, barrendero, cállese. Y las ventas bajaron. Yo les digo cómo suban las ventas. ¡Que se cae! ¡Que se cae! Hasta que el gerente dijo, oiga, no, es un hombre buen trabajador, que hable. A ver, Francisco, ven, habla. Dijo, yo sé por qué las ventas cayeron. Yo sé por qué no se vende bien la pasta. Porque el hoyito del tubo lo hicieron muy chiquito.
Y la gente batalla para sacar el chorrón de paz. Háganle un hoyón así y se va a vender mucho y van a aumentar las ventas. Exactamente, Francisco, dijo el gerente. Y eres un genio, Francisco. Ya, no vas a ser barrendero, vas a ser mi consejero. Te voy a triplicar el sueldo, Francisco, y ya quiero que vengas vestido, bien vestido, y que tú nomás me des esas ideas geniales a mí, Francisco. ¿Corrieron ríos de agua viva por Francisco? Sí, corrieron o no corrieron. De su interior, de su interior. ¿Cuál es el interior? De su interior corrieron ríos de agua viva que cambiaron el rumbo de una compañía. Entonces, cuando tú te sientes a pensar, a ver, me voy a poner a pensar, y te pones a pensar, el Espíritu Santo te ilumina. Es cuando la gente dice, se me prendió el foco, porque no había pensado. ¡Qué barbaridad! Se me prendió el foco. Es cuando nos ponemos a pensar. Y es cuando no somos negativos con nosotros mismos. Cuando nosotros hablamos a favor de nosotros. Qué sano me siento. Hay gente que dice, no, es que me ando muriendo. Te dicen una lista de enfermedades. ¿Cómo irá su río? ¿Va hacia su bendición o va en contra de él? Va en contra de él. Entonces, fíjense lo que dice el Señor aquí en Ezequiel 47. Vamos a poner este ejemplo para el pueblo de Israel cuando el Señor le habló a Israel. Partiendo de que ya entendimos el concepto, ¿verdad? Ya lo entendimos. Ahora vamos a aplicarlo. Ezequiel 47:1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Este pasaje de 47:1, mi amigo el pastor Pedro de la Holy Mountain, de allá de San Bernardino, él compró una montaña por órdenes del Señor y fue y no tenía agua el lugar. Y él le dijo, Señor, ¿cómo le hago para que haya agua aquí? Para tomar, porque nomás pasa el río aquí y a veces hay, a veces no hay, porque es desierto. Y le dijo el Señor, ven y estudia Ezequiel 47:1. Y ahí está la respuesta. Y vino él, y él nos compartió dentro de un lago que tiene ahí, y en un barco. Nos subimos ahí y él nos compartió esta enseñanza y dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y cuando él meditó este pasaje, se paró exactamente como dice la escritura, y estaba la iglesia, la casa ahí, que habla acá. Y él siguió las indicaciones precisas y excavó conforme a lo que dice aquí, y ahí estaba el agua. Y ahora con esa agua es donde bautizamos a todos los que llevamos gente allá a bautizar. Ahí bauticé yo a personas. Con agua cristalina saliendo de una montaña que no tiene agua. Porque él encontró verdaderamente lo que dice esta escritura. Que iba a correr agua de ahí, y de ahí está saliendo agua, yo la vi. Un agua preciosa. Y viene el Señor y le habla al pueblo de Israel por el profeta Ezequiel y le dice en el 2, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. ¿Qué es esto que me hizo pasar por las aguas? Ya aplicado a nuestra vida espiritual, entre más bien pienses, entre más bien te afirmes a la palabra, entre más repitamos la palabra a favor nuestro río va creciendo. Amén. Y nuestra fluidez va fluyendo. Amén. Y nosotros nos ensanchamos más y más.
Pero cuando nosotros nos negamos al servicio al Señor, cuando en vez de venir con gozo a oír la palabra del Señor, venimos enojados, o venimos molestos, o simplemente no venimos, ¿cómo estará nuestro río? ¿Se está enanchando? ¿Estamos creciendo en bendición o se nos está secando? Y fíjense lo que menciona. Y dice, el 3: y salió el varón hasta el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midiendo luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Esto significa que entre más avancemos en el conocimiento del Señor, más fluimos en su río. Más. Y menciona el 5: midió otros 1000, y era un río que no podía pasar, porque las aguas habrían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Me comentó el hermano José que él vive cerca de un río caudaloso. ¿Cómo se llama su río? Nahualate. ¿Cómo? Nahualate. Nahualate. ¿Qué tan ancho es el Nahualate? Tiene 350 metros. 350 metros tiene el Nahualate. Entonces es un río, no. ¿Sí? Y cuando crece, ¿alguien lo puede pasar? No, ¿verdad que se le respeta? ¿Sí? Ahora, si ese río no se alimentara de otros rillitos chiquitos, así estaría de grande. Por eso, entre más grande nuestro servicio al Señor, más crecemos en el Señor, más fluirá nuestro río del Espíritu en nosotros. Por eso una persona que para de servir al Señor, ¿su río está aumentando o se va a secar? Pues contesten, hermano. Fluyan como fluye el río. ¿Cómo fluye el río? ¿Cómo fluye el río, hermanos? ¿El río batalla para correr? ¿O usted ve que va el agua y luego se para, se echa un descansito y luego sigue? ¿Usted ha visto eso? No, es constante. Es constante. Los hidrólogos dicen, no entendemos cómo el agua corre sin motor, sin nada, y hasta produce energía. Claro que produce energía. Dios es el que le da ese poder a esa agua. Entonces menciona aquí el 6. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver a la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán a Araba y entrarán en el mar. Y entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas. ¿Recibirán qué? Sanidad las aguas. Cuando nosotros fluimos como el río, nos alimentamos con pensamientos positivos, hablamos palabra, a donde vayamos llevamos sanidad. Pero si somos al contrario, si nos molestamos, si nos enojamos, si nos criticamos, y si nuestros pensamientos no son de acuerdo a los pensamientos que el Señor quiere, ¿nuestro río va a crecer o se va a secar? ¿Vamos a fluir como fluye el río o vamos al revés? Miren, les voy a pedir que usted observe cuando la persona habla. Y cuando las personas hablan, usted sabe para dónde va su río. Si fluye como fluye el río o va al revés. Es simple. Si piensa bien, habla bien, habla palabra del Señor, permite que el Señor lo use, fluye como fluye el agua. Pero si no, va al revés y ese río se va a secar. Entonces, usted no seque su río con sus malos pensamientos. Hay gente que dice, no, nunca me voy a casar. No, pues ya no se casó. Usted diga, me voy a casar porque me voy a casar. Dios tiene una mujer para mí, un hombre para mí, me voy a casar. Y voy a tener muchos hijos. Y muchas hijas. Nietos, bisnietos, tataranietos, pueblos van a salir de mí. No, hombre, ese río se lleva lo que se le atraviese. ¿Y sabes qué va a hacer el Señor? Mandarte el muñecón que estabas esperando.
mandarte la muñecona que estabas esperando, mandarte la bendición que estabas esperando. Pero hay gente que dice, no, es que yo nací para no casar. Pobre de mí. Y adiós gozo, adiós alegría, adiós todo, seco el río. No, 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 no. De tu interior, ¿de dónde? De tu interior correrán ríos de agua viva. Aunque todo el mundo diga lo contrario, tú firme y seguro que recibirás. Y vas a recibir. Qué interesante, ¿verdad? ¿O no está interesante? ¿Quién lo dijo? Lo dijo el Señor. El que cree en mí, la condición es el que cree en mí. Hay mucha gente que quiere que corran ríos de agua viva sin creer en Él. Nunca va a funcionar. La condición es creer en Él. Y si creemos en Él, el río fluirá. Amén. Y llegará su bendición, llegará al mar. El mar simboliza la bendición plena. Un ejemplo. Un mar simboliza multitud de almas. Pero bueno, llegará a su bendición. Por eso usted no permita que nada, que nadie haga que su río suyo fluya al revés. No, no, no. Usted fluya como fluye el río. La próxima vez que pase el puente ese, si no viene carro atrás o que le estorben, párese y ve a ver cómo corre el agua. ¿Sabía usted que uno nomás por ver correr el agua y oírla, uno sana de enfermedades? Porque el agua tiene su voz. ¿Usted sabía que el agua tiene su voz? El agua tiene voz. Tiene una frecuencia de 432 Hz. Y cuando usted escucha esa agua y se sienta a la orilla del río a oír el fluir del agua, usted sana. Y vamos a eso, nunca se nos ocurre ir a sentarnos a un río. No, qué esperanzas. Hay que ir a sentarnos al río, meter los pies al río. Miren, que fuimos y regresamos de Cuba a Cancún, Elías traía hinchados los pies de tanto caminar. Dije, pues aquí está el mar, aquí está la playa. Vaya, meta los pies al mar. Sí, se quitó los zapatos, una arena blanca preciosa, una hermosura. Yo mientras grabé unos videos preciosos, y ahí lo grabé a él metiendo los pies en el agua de mar. ¿Usted sabía que el agua de mar le cura todas las enfermedades que usted tenga? ¿Sabía usted eso? Que tomando agua de mar usted se sana de lo que usted tenga. Y nos han mentido, nos han dicho, no pruebe el agua de mar porque se muere. No se le ocurra tomar agua de mar porque se muere. Puras mentiras. Pruebas el agua de mar, te alivias. Son 2 dedos de tu mano en el vaso de agua de mar, y si estás muy enfermo son 3 dedos. Y si estás muy grave, 4 dedos. Y lo demás, agua natural, y si es de pozo mejor, y te la tomas. Máximo medio litro por día. Y lo que tengas se te quita, hasta el diabetes. Agua de mar. Y nos han dicho, no se le ocurra tomar agua de mar porque se va a morir. Puras mentiras. 108 elementos tiene el agua de mar. Todo lo que nosotros necesitamos lo tiene el agua de mar. El agua de mar es lo más cerca y parecido a la sangre humana. A un enfermo que esté muriendo, si le ponemos agua de mar en las venas, resucita. Bueno, pero ese es otro tema. Un día, ese es otro tema. Entonces, usted fluya como fluye el río. Aleluya. Amén, mis amados. ¿Sí entendimos o no entendimos? La próxima vez que usted venga, es que ando todo triste. No, traes el río al revés. Alguien te volteó el río. Hay gente que sabe voltear ríos. Usted no deje que nadie le ande volteando su río. No, usted manténgase como el río, firme. ¿Usted ha visto que este río de aquí de Western vaya de regreso para atrás? Nunca, jamás de los jamases, nunca. Él siempre va por donde tiene que ir. Así sea usted. Fluya como fluye el río. Amén. Amén, mis amados. Pónganse en pie, damos gracias al Señor. Espero que esta palabra haya servido de algo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, le damos toda gloria, toda honra, toda adoración. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Permítanos ser de bendición al lugar que vayamos. Permítanos, Señor, dejar huella en el lugar que estemos y donde estemos, Señor. Que ninguna dificultad nos evite avanzar. Permítanos, glorioso Dios, ser de bendición.
mantenernos verdes y mantener verdes a todos los que están cerca de nosotros. Por eso los ríos siempre tienen árboles alrededor de ellos, porque se alimentan de esa agua y es fuente de vida para ellos. Podemos saber por dónde hay un río nomás al mirar la cantidad de árboles que hay siguiendo al río. Permítanos, Señor, que fluyamos como el río, y le pedimos perdón por todas las veces que hemos corrido al revés, Señor, por pensamientos negativos que hacen que se sequen nuestras aguas, que no fluyamos como usted nos ordenó. Le pedimos perdón, Espíritu Santo, y le pedimos en esta hora que restaure gozo, restaure paz, restaure todo lo que el enemigo ha robado, para que sigamos fluyendo como fluye un río. Se lo suplicamos, se lo intercedemos y se lo pedimos, Padre, en el glorioso y poderoso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.